a ver, bueno, les voy a pasar este video corto de empuje de suelos para que puedan comprender eh, cómo se realiza el empuje activo y el empuje pasivo, ¿no? Para que puedan distinguir cada uno de estos dos tipos de empuje, que es elemental para que ustedes puedan comprender toda la teoría. Plásticos de equilibrio. Existen dos estados plásticos, el que se tiene cuando el esfuerzo horizontal alcanza el valor máximo y el elemento de contención gira o se desplaza hacia el exterior bajo las presiones del relleno, y el que ocurre cuando dicha presión llega al valor máximo, siendo comprimido el elemento de contención contra el terreno por las cargas transmitidas por una estructura. A continuación, se puede demostrar cómo los planos de falla se forman detrás de un muro de contención cuando la pared se mueve. Así es como ocurre el empuje activo, que se produce en suelos puramente friccionantes. El empuje pasivo hace que el paramento vertical se traslade a una cierta magnitud hacia la izquierda a presión constante y se produce una inversión de tensiones principales, es decir, ahora la tensión horizontal será mayor que la vertical. Esto se produce en suelos cohesivos y cohesivos friccionantes. Bien, entonces el empuje activo, en este caso tenemos el empuje activo, se da cuando en este caso, cuando nuestro muro de contención que soporte eh, soporte al suelo o al terreno propiamente, el muro se desliza hacia el lado exterior por efecto del empuje de este terreno. En cambio, el empuje pasivo se da cuando nosotros aplicamos una fuerza a nuestro muro y hace que este muro se deslice hacia el lado derecho, ¿no? Moviendo un poco más el terreno, ¿no? Hacia el lado derecho. En cambio, hacia el lado izquierdo se desliza cuando tenemos un un empuje activo. Hacia el lado derecho va a ser cuando tengamos un empuje pasivo por efecto de aplicación de una carga. A ver, vamos a ver la teoría. Bien, primero vamos a ver aquí esta parte. Vamos a seguir con presión de tierras en reposo de un suelo parcialmente sumergido. En este caso, en la parte inferior vemos el diagrama de distribución de presión de tierras en reposo para un suelo o para un muro, en este caso, parcialmente sumergido. AB, esta sección AB, viene a ser nuestro muro de contención que va a soportar pues, ¿no? todo este peso del suelo, el cual nuestro suelo va a tener un nivel freático del agua, ¿no? A una determinada altura. Por eso se le dice parcialmente sumergido. Si nuestro nivel de agua, nivel freático de agua estuviera aquí en el punto A, en el nivel de terreno, sería un suelo totalmente sumergido, ¿no? Ya no sería parcial. En este caso, la presión efectiva es igual al peso específico del suelo por la altura, por este H1, que viene a ser la altura desde el nivel de agua freático hacia nuestra superficie del terreno, más
el peso específico efectivo del suelo, que es igual al peso específico saturado de nuestro suelo menos el peso específico del agua, por este Z, que viene a ser la altura a la cual nosotros deseamos conocer, o la profundidad, menos H1, que es la altura entre el nivel de agua freática y la parte superior de nuestro terreno. Eh, la presión de poros, en este caso, va a estar dado por esta fórmula, por el peso específico, por el peso específico del agua, por la altura Z menos la altura H1, que es esta parte, y la presión lateral horizontal efectiva es igual al coeficiente de empuje, a nuestro coeficiente de presión de tierras, por el peso específico del suelo, por la altura 1, menos el peso específico efectivo del suelo, por nuestra altura, la cual, o nuestra profundidad a la cual vamos a hallar nuestra presión de tierras, menos esta altura H1. ¿No? Entonces, es esta. Bien. La variación de la presión de poro se muestra en la figura de aquí. Esta figura viene a ser la variación de la presión de poros, que viene a ser, en este caso, esta parte de aquí, ¿no? O sea, nuestro diagrama de presión de la Tierra va a ser la suma de esta, ¿no? Más este de aquí, que va a ser nuestra presión de poros. A cualquier profundidad en la cual Z sea mayor o igual a H1, ya o sea, que cuando nuestro Z sea mayor a H1, o sea, esté entre H2, ¿no? Entre esta altura, entonces vamos a usar esta fórmula, ¿no? La presión lateral total de la Tierra es igual al K sub 0 por el peso específico del suelo por la altura 1 menos el peso específico efectivo por la profundidad a la cual deseamos hallar menos H1 menos peso específico del agua por la profundidad a la cual deseamos hallar nuestro esfuerzo por la altura 1. Bueno, la fuerza por ancho unitario del muro, en este caso del muro de sección AB, va a estar determinada por esta fórmula. El área A, C y E, o sea que viene a ser esta área en la cual nuestro terreno va a estar seco, más el área CEFB. ¿Cuál es esa área? Es esta de aquí, ¿no? Toda la parte de abajo, ¿no? La cual va a estar sumergida, más el área debido a la presión de poros. EFB y el IJK, ¿no? En este caso es el IJK, ¿no? El IJK. Y este de acá es el EFB. Entonces, la sumatoria de estas tres áreas nos va a dar la fuerza por ancho unitario de nuestro muro, que va a ser igual a 1/2 de K sub 0 por el peso específico del agua por el H1 al cuadrado más 2 veces el peso específico del terreno por el H1 por el H2 más el peso específico efectivo por la altura inferior, ¿no? Esta parte de aquí, la medida de este espesor de estrato por encima del agua freático es el H1 y por debajo del agua freática viene a ser el H2. Más el peso específico del agua por el H2 al cuadrado. Tenemos o se manejan en empuje de tierras dos teorías. Una que viene a ser la teoría de Rankine y la otra viene a ser la teoría de Coulomb. Ahora vamos a ver primero lo que es la teoría de Rankine. Rankine considera el equilibrio plástico del suelo, ¿no? En este término refiere que a cada punto de la masa de suelos está a punto de fallar, ¿no? O sea que está en el límite. Aquí tenemos un gráfico en la cual ahora les voy a explicar cuál es la presión activa de nuestra tierra. Tenemos un muro en la sección AB, esta sección AB. No se le permite movimiento alguno, ¿no? En este caso.
Entonces, la presión lateral horizontal efectiva es igual a K sub 0, ¿no? Que es el coeficiente de presión de tierras por la presión vertical, ¿no? Por esta presión vertical. La condición de esfuerzo en el elemento de suelos, este elemento, está representada por el círculo A, que viene a ser el círculo más pequeño del lado derecho de la figura, que viene a ser el círculo de Moore. Sin embargo, si se permite que este muro se mueva gradualmente hacia la sección A' y B', que viene a ser la línea punteada, entonces el esfuerzo efectivo principal horizontal decrecerá y alcanzará un estado en el que la condición de esfuerzo en el elemento de suelo se va a representar por el círculo B, que va a ser el más grande, ¿no? Entonces el círculo B representa el estado límite, ¿no? Y el círculo A viene a ser el estado inicial, en la cual no se le permite el movimiento del muro. Entonces, en el estado B, que viene a ser el límite, cuando permitimos movimiento al muro, se va a alcanzar el equilibrio plástico y va a ocurrir en este punto o en este círculo la falla del suelo, denominado estado activo de Rankine. Y la presión vertical efectiva sobre el plano vertical es la presión activa de tierras de Rankine, ¿no? Entonces, ya aquí ya nos dan fórmulas con respecto a estas presiones, ¿no? En este caso, la presión activa de Rankine es igual al peso específico por nuestra profundidad a la cual deseamos hallar, en este caso, de nuestro elemento del suelo, por la tangente al cuadrado del 45 más el ángulo de fricción entre 2, menos 2 veces C, que viene a ser la cohesión por la tangente de 45 menos el ángulo de fricción entre 2. Bien, aquí para suelos sin cohesión, esta presión de sobrecarga activa va a ser igual a la presión vertical efectiva por la tangente al cuadrado de 45 menos phi medios. ¿Por qué? Porque simplemente si aquí al C lo hacemos 0, entonces solamente nos va a quedar esta operación. Y esa operación se puede representar con esto, ¿no? ¿Por qué? Porque la presión vertical es igual al peso específico del suelo por el Z a la cual deseamos hallar. Bien, la razón entre el esfuerzo activo respecto a la presión de sobrecarga efectiva vertical se llama coeficiente de presión de tierra activa. Este coeficiente de presión de tierra activa es igual a la presión de sobrecarga activa entre la presión de sobrecarga efectiva vertical, ¿no? Por la tangente al cuadrado de 45 menos phi medios. Aquí en la parte inferior nos muestra unos planos de falla denominados deslizamientos con la dirección del plano principal mayor, es decir, con la horizontal, donde el ángulo que se forma es más o menos 45 grados, más phi medios. O sea, aquí por ejemplo, ¿no? Este va a ser nuestro plano de falla, ¿no? Y el ángulo que forme nuestro plano de falla con respecto al horizontal, para el caso de presión de tierra activa, va a ser 45 más phi medios. 45 más phi medios va a ser nuestro ángulo, ¿no? Y aquí también ya nos da nuestro gráfico de distribución de presiones para este caso, en la cual permitimos que nuestro muro se mueva en su totalidad hacia el lado A' y B', ¿no? Este va a ser nuestra distribución de presiones y este va a ser el ángulo que forma la horizontal con respecto a nuestro plano de falla. 45 más phi medios. Bien, eso ya vimos con respecto al estado activo. Ahora, el estado pasivo de Rankine está ilustrado por la figura de aquí, de la figura de la parte inferior, ¿no? AB también, en este caso, es el muro sin fricción que se extiende hasta una profundidad infinita. La condición, en este caso,
La condición de esfuerzo principal sobre un elemento de suelo está representado por el círculo A, ¿no? O sea, en el estado inicial. Si el muro se mueve empujando hacia la derecha, ¿no? A la masa de suelo, que se le empuja hacia la derecha el muro, ya no es que la tierra empuje al muro hacia la izquierda, sino el muro empuja a la tierra hacia el lado derecho. Eh, entonces, el esfuerzo efectivo principal se va a incrementar, ¿no? Y en ese momento, y en ese instante va a alcanzar eh, el plano de falla, ¿no? Va a ocurrir la falla. Y va a estar representada por el círculo B, que va a ser el círculo más grande, ¿no? Entonces, a esa condición se le llama estado pasivo. La presión lateral de tierra efectiva, que es el esfuerzo principal mayor, se le llama presión de tierra pasiva de Rankine. Entonces, la presión de tierra pasiva de Rankine es igual a toda esta fórmula, ¿no? Que se viene a resumir como el peso específico del suelo por la altura a la cual deseamos hallar, por la tangente al cuadrado de 45, hacia el ángulo de fricción entre dos, más dos veces la cohesión por la tangente de 45 más el ángulo de fricción entre dos. Si tenemos una cohesión cero, podemos representar con esta fórmula, ¿no? El coeficiente de presión de tierra pasiva de Rankine va a ser igual a la tangente al cuadrado de 45 más el ángulo de fricción entre dos. Aquí en la parte inferior podemos ver la gráfica de distribución de presiones para el caso del estado pasivo de Rankine, ¿no? Aquí en la parte derecha es la gráfica de distribución de presiones del muro, ¿no? Y en la parte izquierda viene a ser el plano de falla, ¿no? Este plano de falla va a formar con respecto al horizontal un ángulo de 45 menos phi medios. Con respecto al estado activo, el ángulo formado es de 45 más phi medios, ¿no? En cambio aquí es menos phi medios, ¿no? Como podemos ver, el ángulo es un poco más abierto, es un poco más cerrado que el estado activo. Bueno, ahora vamos a ver lo que es el efecto de cedencia de un muro de contención, ¿no? Bien, para un análisis teórico preliminar vamos a considerar un muro de contención sin fricción, que va a ser esta sección AB. Si el muro AB gira suficientemente respecto al fondo a una posición A' y B', en el anterior caso vimos que todo el muro cedía, ¿no? O bien se cedía hacia el lado izquierdo en su completo o al lado derecho, que empujaba la tierra. En este caso solamente va a ceder la parte superficial, ¿no? En la superficie, el punto A. Y el punto B se va a quedar como está, en la misma posición. Una masa triangular de suelo A, B y C', o sea que esta va a ser la masa triangular del suelo, adyacente al muro alcanzará el estado activo de Rankine, ¿no? Como los planos de deslizamiento, en este caso, forman ángulos de 45 más phi medios, ¿no? ¿Por qué? Porque va a ser el estado activo, ¿no? Está cediendo el muro hacia el lado izquierdo, o sea, el muro cede, ¿no? Y no comprime a la tierra. Entonces, cuando el muro cede y se traslada, por efectos de empuje del propio suelo, entonces se va a llamar estado activo, ¿no? Bien. Eh, el suelo, dentro de esta zona, A, B y C', sufre la misma deformación unitaria en la dirección horizontal en todas partes. O sea, en cualquier parte de este muro va a tener la misma deformación unitaria, que es igual a delta de L sub A. ¿Qué es este delta de L sub A? Viene a ser eh, la medida del desplazamiento, ¿no? O sea, cuánto se ha desplazado desde A hasta A'. Esa medida es el delta de L sub A, ¿no? La presión lateral de tierra sobre el muro a cualquier profundidad z, desde la superficie del terreno, se calcula con esta ecuación. Entonces, la presión lateral de tierra va a ser igual
el peso específico de nuestro terreno por Z, que viene a ser la profundidad por la tangente al cuadrado de 45 más phi medios, menos 2 veces C por la tangente de 45 menos phi medios. De manera similar, tenemos el caso B. En este caso, nuestro muro va a ceder, ¿no? Y va a empujar a nuestra masa de suelo, ¿no? De A a A'. En este caso se dice que es un estado pasivo. Va a alcanzar el estado pasivo, esta sección de A, B y C', C2', ¿no? El plano de deslizamiento BC, C2', va a formar con respecto a la horizontal un ángulo de 45 menos phi medios, ¿no? En el estado activo se forma el ángulo del plano de falla con respecto a la horizontal, un ángulo de 45 más phi medios. Cada punto del suelo en la zona triangular A, B y C2' sufre la misma deformación unitaria al igual que en el estado activo. Esta deformación unitaria va a ser igual a delta de L sub P, que viene a ser la medida que se ha movido de A a', ¿no? La presión pasiva va a estar representada por esta fórmula, ¿no? Que ya conocíamos, el peso específico por la profundidad a la cual deseamos hallar, la tangente al cuadrado de 45 más el ángulo de fricción entre 2, más 2 veces la cohesión por la tangente de 45 más el ángulo de fricción entre 2. Bien. Para nuestro efecto de excedencia del muro tenemos valores típicos de la máxima inclinación de delta de L sub A y delta de L sub P requeridos para alcanzar el estado de Rankine, ¿no? Según los tipos de suelo, estos son valores típicos, ¿no? Valores típicos. Si no tenemos estos tipos de suelos, entonces se tienen que calcular, ¿no? De todas maneras. Por si para arena suelta, el delta de L sub A entre H está entre 0.001 a 0.002 y el delta de L sub P entre H es 0.01. El H ya van a conocer todos, ¿no? Si tenemos este valor, digamos, ¿no? Un valor entre 0.0, que sea 0.0015 para arena suelta, igual a delta de L sub A entre H, ¿no? Entonces, el H conocemos, simplemente sería, pues, multiplicar este valor 0.0015 por la altura de pantalla del muro, nos va a dar el delta de L sub A, ¿no? ¿Cuánto ha cedido ese muro? Es muy fácil. Ahora vamos a ver lo que son los diagramas para la distribución de la presión de la presión lateral de tierra contra muros de contención. Cuando nosotros tengamos rellenos, vamos a tener diferentes materiales. Para suelos sin cohesión, con superficie horizontal del terreno, en este caso, ¿no? Vamos a ver primero el caso activo y luego vamos a ver el caso pasivo. El caso activo es cuando el suelo empuja al muro, ¿no? En este caso va a inclinarse solamente la parte superficial, ¿no? Entonces, empuja hacia el lado izquierdo y se va a producir el caso activo. Aquí vamos a tener todo este triángulo, va a ser nuestra cuña de falla, o nuestro plano de falla, y el ángulo formado entre el horizontal y el plano de falla va a ser 45 más phi medios en caso activo, ¿no? Como lo hemos estado viendo. Este triángulo viene a ser la distribución de presiones que va a tenerse en el caso activo, ¿no? Simplemente aquí ya reemplazaríamos nada más los valores. Tenemos la pantalla, el caso va, vamos allá según las fórmulas anteriores, el peso específico nos tienen que dar como dato y la altura, entonces ya vamos a tener dibujado esta distribución de presiones prácticamente. Luego, calculamos la presión activa, que va a ser igual al K sub A por el peso específico del suelo por la altura del muro. Y nuestra fuerza activa, el P sub A es igual a 1/2 de K sub A por el peso específico del suelo por el H al cuadrado, ¿no? La altura del muro. En el caso pasivo es de manera similar, como ya saben,
El caso pasivo se produce cuando el muro empuja el terreno, ¿no? En este caso, empuja el suelo. Entonces, se va a producir el estado pasivo. El ángulo formado entre el plano de falla y la horizontal es 45 menos phi medios. Y este triángulo es la distribución de presiones para el caso pasivo en estas condiciones, ¿no? Entonces, aquí simplemente sería reemplazar los datos. Eh, bueno, al igual que en el caso activo, la ubicación de la carga, ¿no? Va a estar en H tercios, aquí también es H tercios, ¿no? El caso P tenemos que hallar con las fórmulas anteriores y reemplazamos nada más, ¿no? Caso P por el P específico, por la altura. Eh, bueno, también vamos a hallar la presión pasiva, que es igual al caso P por el P específico del suelo por la altura del muro. Y la fuerza pasiva va a ser igual a 1/2 de caso P por P específico del suelo por la altura al cuadrado de nuestro muro. En el caso 2, ¿no? Estos dos, el estado activo y pasivo va a ser para suelo sin cohesión con superficie horizontal del terreno. En el caso 2, el suelo sin cohesión parcialmente sumergido soportando una sobrecarga, ¿no? Entonces, nuestro suelo en este caso va a estar parcialmente sumergido, en la cual vamos a tener un nivel de agua freática y también vamos a soportar una sobrecarga. Esta sobrecarga tienen que tener en consideración diversos factores. Por un ejemplo, si nosotros tenemos una carretera, tienen que tener en consideración el volumen de tránsito y realizar el cálculo de la sobrecarga a la cual va a estar expuesta esto, ¿no? No solamente el volumen de tránsito, sino el peso de la estructura del pavimento. También, ¿qué podemos considerar si es que tenemos una edificación aquí? ¿No? Si va a ser, muchas veces ponemos un muro de contención para que soporte el peso de la edificación. También, ¿no? Tenemos que tener en cuenta ese peso. Si no consideramos el peso adecuado de la estructura, este muro pues va a ceder y se va a producir una falla, ¿no? Eh, bueno, aquí el caso activo se da cuando el suelo empuja nuestro muro de contención, ¿no? Entonces se va a formar aquí nuestra cuña de falla y nuestro plano de falla con respecto al horizontal forma un ángulo de 45 más phi medios. Nuestra sobrecarga es Q, tenemos el peso específico de nuestro terreno, el peso específico saturado, el ángulo de fricción, ¿no? Entonces, para este caso, a una profundidad de Z igual a H1, ¿no? O sea, de que deseemos hallar en el estrato en la cual nuestro terreno esté seco y no tenga la influencia del agua, que viene a ser el H1. En cambio, el H2 va a ser cuando tenga la influencia del agua, ¿no? El H1, en este caso, la presión vertical es igual a la presión efectiva vertical, igual a Q, que viene a ser la carga aplicada, o la carga que va a soportar nuestro suelo, más el peso específico del terreno por el H1. Y la presión activa va a ser igual a K sub A, el coeficiente activo de tierras, el coeficiente de empuje activo, y hemos visto la fórmula por la carga más el peso específico del suelo por el H1. A una profundidad de Z igual a H1 más H2, o sea, aquí en la base de nuestro muro, ¿no? Aquí en la base de nuestro muro, la presión vertical efectiva va a ser igual al peso específico efectivo por nuestra altura 2, ¿no? Por nuestro H2. Y el esfuerzo activo es igual a K sub A, el coeficiente de empuje activo, por Q,
la carga más el peso específico por el H1 más el peso específico efectivo por el H2, ¿no? Entonces, el peso específico efectivo es igual al el peso específico saturado menos el peso específico del agua. La presión de poros es igual al peso específico del agua por el H2. Bien, aquí en la parte inferior tenemos un diagrama de presiones, ¿no? Al igual que en los casos anteriores. Eh, el- la sumatoria de estos diagramas nos va a dar la fuerza activa total, ¿no? El área empleado, en este caso, en esta parte, en el caso, en el inciso número D de este diagrama, que es el resultado total de la suma de estas dos áreas, nos va a dar esta fórmula, ¿no? Entonces, la fuerza activa total del muro es igual a K sub A, que es el coeficiente activo, por la carga, la altura total del muro, más un medio del K sub A por el peso específico por el H1 al cuadrado, ¿no? Más el K sub A por el peso específico del suelo por el H1 y por el H2, más un medio de K sub A por el peso específico efectivo del suelo, más el peso específico del agua por el H2 al cuadrado. En esta figura, ustedes pueden hallar, ¿no? En caso de esta figura, en el caso que yo les ponga, por decir un ejemplo con estas características, simplemente identifican o dibujan esta figura en base a los datos que aquí les indican, ¿no? Aquí están los los K sub A, que son los coeficientes de presión de tierra activa, primeramente hallan, y hallan ya pues todos los valores que les piden aquí, ¿no? El peso específico les van a dar como dato, la carga también, ¿no? Lo único que tienen que hallar es el coeficiente de empuje activo, de presión de tierra activa, ¿no? Es bastante fácil. Para el caso pasivo, para el caso pasivo, se da cuando nuestro muro de contención empuja al terreno, ¿no? Que está parcialmente sumergido, ¿no? Empuja hacia el lado derecho, entonces se da un caso pasivo. En este caso vamos a tener un plano de falla y el ángulo entre el horizontal y el plano de falla es de 45 menos pi medio. Aquí también tenemos el nivel de agua freática. La fuerza pasiva lateral por longitud unitaria del muro es igual a toda esta fórmula, ¿no? Y aquí en el lado derecho podemos ver la distribución de tierra pasiva de Rankine, ¿no? Esta es la distribución de tierras. Aquí podemos hallar, pues, ¿no? Al igual que en el anterior, se puede dibujar este diagrama con los datos que se tenga, simplemente hallando el coeficiente de presión de tierra pasiva, ¿no? Entonces se puede calcular estos datos. Para el caso 3, ¿no? En el cual tengamos como relleno un suelo cohesivo con relleno horizontal, ¿no? Un suelo cohesivo con relleno horizontal. En este caso, en el caso activo, de igual manera es cuando nuestra tierra empuja al muro y este se inclina hacia el lado izquierdo. Entonces aquí también vamos a tener un plano de falla que se da en las mismas condiciones que en las anteriores, que en caso pasivo. La profundidad de Z sub 0, en la cual se vuelve cero, se encuentra en esta expresión, es igual a 2 veces la cohesión del suelo entre el peso específico por la raíz cuadrada del coeficiente de tierra activo. La condición de suelos no drenados, o sea, cuando el ángulo de fricción es igual a cero, si tenemos ahí como dato, nos dicen que el ángulo de fricción es igual a cero, entonces vamos a usar la ecuación de la parte inferior, ¿no? Entonces, Z sub 0 es igual a 2 veces C sub U, que es la cohesión del suelo en condición no drenada, entre el peso específico, ¿no? Y de igual manera, aquí tenemos el diagrama de presiones de tierras activas, ¿no? Simplemente, como les digo, reemplazamos todo, los datos que nos puedan dar en el ejercicio, y hallamos el coeficiente de presión de tierra activas, y se puede dibujar estos gráficos, ¿no? O sea, los dibujos están dados, simplemente es hallar estos valores que ya están dados por fórmulas también. Bien, luego tenemos también para esta condición, ¿no? Para la condición de estado activo, para el suelo cohesivo con relleno horizontal,
tenemos que la fuerza activa total del muro va a estar dado por la fórmula 936, en el caso de que nuestro ángulo de fricción no sea cero. Y para el ángulo de fricción igual a cero, vamos a usar la fórmula 937. Para el cálculo de la fuerza activa total, es decir, con grietas de tensión, como no existe contacto entre el suelo y el muro hasta una profundidad de z sub 0, después del desarrollo de las grietas de tensión, la distribución de tierras activas contra el muro, entre z igual a 2 veces la cohesión entre el peso específico del agua, entre K sub A, y H es la única considerada. En este caso, nuestra fuerza activa va a ser igual a toda esta fórmula, la 938. Y para condiciones no drenadas, cuando el ángulo de fricción es igual a cero, se va a reducir a la fórmula 939. Bueno, este es el caso activo para suelos con relleno horizontal. Y para el caso pasivo, se da cuando nuestro muro empuja al suelo, ¿no? Empuja al suelo. Y se forma un ángulo de inclinación entre el plano de falla de 45 menos phi medios. Aquí en la parte derecha podemos ver el diagrama de presiones que se produce en este caso. Bueno, la fuerza pasiva por longitud unitaria del muro va a ser igual a un medio de K sub P por el peso específico del suelo por el H al cuadrado. Como les digo, todo está en función de K sub P o K sub A, ¿no? Y la fórmula, en este caso del K sub A o del K sub P, es única. El peso específico del agua por el H al cuadrado, o viene a ser la altura de pantalla del muro. Para el ángulo de fricción igual a cero, entonces la fórmula va a estar dada por la 943, ¿no? Que viene a ser la fuerza pasiva, que es igual a un medio del peso específico del suelo por la altura al cuadrado de nuestro muro, más 2 veces el C sub U, que es representación de la cohesión del suelo por la altura. Bien, esta es la teoría en el caso de Rankine, ¿no? Este es el caso de Rankine, el estado pasivo y el estado activo, y también aquí tenemos los efectos de excedencia y los diagramas para la distribución de la presión lateral de tierra contra muros de contención. Ahora vamos a ver la teoría de Coulomb. Coulomb, bueno, hace un análisis un poco más geométrico, ¿no? A comparación de Rankine. En este caso nos indica, sean AB, la cara posterior de un muro de contención, toda esta área sombreada es el muro de contención. Y AB viene a ser la cara posterior de nuestro muro que va a estar en contacto con el terreno, ¿no? En este caso, este muro soporta un suelo granular cuya superficie forma una pendiente constante de alfa, ¿no? O sea, la superficie va a tener una pendiente de alfa. BC es una superficie de falla de prueba. En la consideración de la estabilidad de la cuña probable de la falla A, B y C, están implicadas las siguientes fuerzas. W es el peso específico de la cuña de falla. F es la resultante de las fuerzas constantes, ¿no? Esta F es la resultante de las fuerzas constantes y normal sobre la superficie dibujada de falla BC, la cual está inclinada con un ángulo phi, que viene a ser la cohesión, respecto a la normal dibujada en el plano AB. ¿No? O sea, respecto a nuestro plano de falla, BC, trazamos una perpendicular y con respecto a la fuerza va a formar un ángulo de fricción. Ese ángulo de fricción va a ser igual a phi. P sub A, en este caso P sub A, ¿no? Que es la fuerza activa por longitud unitaria del muro, que va a ser la fuerza de empuje, ¿no? De nuestro muro con respecto al terreno.
la dirección de P sub A está inclinada con ángulo delta, ¿no? Entonces, con respecto a la normal de la cara del muro, trazamos una perpendicular a la cara del muro y eso en respecto a la inclinación de nuestro P sub A va a formar este delta. Y teta, en este caso este teta, es la inclinación de la cara del muro y trazamos una perpendicular, un plano vertical, ¿no? Entonces, en ese caso forma teta. Todo este diagrama forma la cuña de fallas. Y en el lado B o el lado derecho están los polígonos de fuerza. Para este caso, para el empuje, para la teoría de presión de tierras de Coulomb, para el empuje activo, la fuerza activa va a ser igual a toda esta forma, ¿no? Que es un medio de peso específico por el h al cuadrado. H, que viene a ser la altura de pantalla del muro. Y aquí tenemos los ángulos, ¿no? Cosenos de teta, beta, teta alfa, phi también, ¿no? Phi viene a ser el ángulo de fricción, como les digo. Entonces, en este caso tenemos que identificar según nuestro gráfico, tenemos que identificar todos estos valores de ángulos, ¿no? Es más geométrico, por eso les digo, es mucho más geométrico. Bien, después de resolver otra ecuación, se encuentra la fuerza activa de Coulomb, que es el P sub A, que va a ser igual a un medio de K sub A, que es el coeficiente de presión de tierra activa de Coulomb por el peso específico por el h al cuadrado. Donde K sub A, este K sub A, ya lo vamos a hallar mediante esta forma, mediante todos estos ángulos que tenemos aquí, ¿no? En cambio, en ranking no era tanto, ¿no? No era tan tedioso, por así decirlo. Aquí es un poco más tedioso porque se tiene que hallar cada ángulo formado. Bien. La variación de los valores de K sub A para los muros de contención para una pared vertical, en el caso de que tengamos un phi igual a 0, y relleno horizontal con un alfa igual a 0, o sea que no tenga inclinación nuestro relleno, ¿no? Por decir, aquí no tenemos, que no tengamos inclinación, que no hubiese este alfa, ¿no? Y también nos dice que un phi igual a 0, o sea que nuestro muro sea recto en la cara posterior, ¿no? Entonces, podemos encontrar los valores de K sub A en esta tabla, ¿no? Si por ejemplo tenemos un phi de 34 grados, entonces, y un delta de 10 grados, y el K sub A, o el coeficiente de presión de tierra activa sería 0.2633, ¿no? Entonces, de esa manera se hace. Aquí también tenemos estos valores de K sub A, cuando delta es igual a 2/3 de phi. Estas dos tablas nos dan los valores de K sub A para un delta de 2/3 de phi y un delta de phi medios. Vamos a usar estas tablas, ¿no? Las 9.4, ¿no? En cambio, las anteriores, las 9.3, es cuando el delta es igual a 2/3 de phi. Bien, el caso pasivo en este caso, es hallado mediante este análisis para la teoría de Coulomb. En la figura 9, en la parte A, se muestra un muro de contención con relleno sin cohesión inclinado, ¿no? En este caso, inclinado, y el relleno no tiene cohesión, similar al del caso activo. El polígono de fuerzas por equilibrio de la
de la cuña A, B y C para el estado pasivo se muestra en la figura de la parte derecha. Y donde P sub P viene a ser la fuerza pasiva, ¿no? Aquí, al igual que en el caso activo, tenemos que identificar los ángulos formados, ¿no? Por decir, aquí nos tendrían que dar el ángulo del terreno y, bueno, pues nuestro plano de falla, ¿no? Tendríamos que ver el plano de falla para poder hallar todos los ángulos correspondientes. La presión pasiva de Coulomb va a ser igual a 1/2 del coeficiente de presión de tierra pasiva por el peso específico del suelo por la altura de pantalla o la altura del muro al cuadrado. En este caso, P va a ser igual a toda esta ecuación, la cual está en función de estos ángulos, ¿no? De los ángulos de aquí, de la figura A, de la cuña de falla, y también del polígono de falla. Tenemos que identificar en este caso. Más que nada es la cuña de falla de prueba. Para un muro sin fricción, con la pared posterior vertical soportando un relleno de suelos granular con la superficie horizontal, la ecuación anterior, esta de aquí, del coeficiente de presión de tierras pasivas, se representa con esta fórmula, ¿no? De 1 menos seno del ángulo de fricción entre 1 más seno del ángulo de fricción. O también puede ser por la tangente al cuadrado de 45 más el ángulo de fricción entre 2. Entonces, en este caso, aquí tenemos también los valores de K sub P, del coeficiente de presión de tierras pasivas, ¿no? Entonces, al igual que en el caso anterior, si tenemos un ángulo phi de 30 grados, ¿no? Y un ángulo delta de 10 grados, vamos a tener un K sub P de 4.143. Siempre en cuando, vamos a usar esta tabla, siempre en cuando nuestro teta es igual a 0 y alfa es igual a 0. O sea que nuestro alfa, nuestro ángulo de inclinación, sea 0, no tengamos ángulo de inclinación y esto sea horizontal, ¿no? Y que nuestra pared posterior, que da con la cara del muro, sea recta, ¿no? Y no tenga una inclinación. Ahora vamos a ver un ejemplo. A ver, tenemos dos ejemplos para poder verlo. Aquí nos dice, calcule las fuerzas activa y pasiva de Rankine por unidad de longitud del muro, mostrado en la figura de la parte derecha. Determine también la posición de las resultantes, o sea, de la fuerza activa y de la fuerza pasiva, ¿no? Entonces, nos indican que vamos a dibujar los diagramas de presiones, ¿no? Prácticamente. Entonces, para determinar la fuerza neta, aquí nos dicen que la ecuación es igual a 0. Entonces, cuando tenemos la ecuación es igual a 0, en este caso, vamos a aplicar esta teoría, ¿no? A ver, esta teoría, ¿no? Que tenemos un relleno sin cohesión porque nuestro C es igual a 0 con una superficie horizontal del terreno. Nos dicen allá por Rankine y este es el método de Rankine, ¿no? Entonces, aquí tenemos el gráfico de distribución de presiones. Como les dije, solamente reemplazar los valores, ¿no? Aquí, por decir, H tercios va a ser nuestra longitud de pantalla entre 3, y aquí vamos a tener que hallar el valor del coeficiente de empuje activo, nada más, ¿no? Y luego reemplazar en todo. Entonces, nuestro diagrama de distribución de presiones va a ser igual. En este caso, el K sub A, la fórmula es igual a 1 menos el seno del ángulo de fricción entre 1 más seno del ángulo de fricción. El ángulo de fricción nos da como datos 30 grados. El K sub A es igual a 1/3, ¿no? La presión activa es igual al K sub A por el peso específico del suelo por el Z al cual deseamos hallar, ¿no? Bueno, aquí tenemos el K sub A es igual a 1/3. Entonces vamos a también a calcular la ubicación o las longitudes de nuestro diagrama, ¿no? La base, ¿no?, de este triángulo es igual a K sub A, que es el coeficiente de empuje activo,
por el peso específico del suelo por la altura del muro. Este es igual a 1/3 por 15.7 por 5 nos da un valor de 26.2. Y la ubicación con respecto a la vertical de nuestra carga va a ser igual a la altura del muro, que es 5 entre 3 nos da 1.67. Entonces ya tenemos ubicado nuestra carga, ¿no? Ahora hallamos simplemente la fuerza pasiva. El P sub A va a ser igual a 1/2 de H por esta base, ¿no? Por el K sub A, por el peso específico del suelo, por Z, que viene a ser también la presión de tierras activa, ¿no? Entonces es igual, realizando la operación nos da un valor de 65.5 kilonewtons por metro. Entonces ya tenemos calculado la fuerza activa y la distribución de presiones, ¿no? El gráfico de distribución de presiones para el caso activo. Ahora vamos a calcular para el caso pasivo. Para el caso pasivo, con respecto a la ubicación vertical también es H tercios, ustedes pueden verificar si desean, es 5 entre 3, es 1.67. Y la base, ¿no? Nuestra base, ahora vamos a ver cómo calculamos nuestra base. En este caso, nuestra presión lateral de tierra pasiva va a ser igual al K sub P por el peso específico del suelo por nuestra Z, ¿no? La profundidad a la cual deseamos hallar. Para el caso pasivo vamos a hallar en dos condiciones. La primera, para la parte superior, cuando Z es igual a 0, y la segunda cuando Z es igual a 5. Para ver, ¿no? Eh, la forma triangular, ¿no? Igual, ¿no? Aquí en el caso B del estado activo también podemos hacer de la misma manera, sino que aquí de frente lo he puesto en la base. Pero si ustedes desean, multipliquen, ¿no? P sub A para la parte superior, si Z es igual a 0, todo ese valor será 0 y aquí es 0, ¿no? Igual para el caso B, si Z es igual a 0, todo el valor o los coeficientes de multiplicación con respecto a nuestra presión lateral de tierra efectiva va a ser igual a 0, ¿no? Solamente calculamos para la base del triángulo. Y entonces el caso P también por ecuación es igual a 1 más el seno del ángulo de fricción entre 1 menos seno del ángulo de fricción. Nos da un valor de 3. Como les digo, para Z igual a 0, la presión lateral de tierra efectiva es igual a 0. En el caso de Z igual a 5 metros, entonces la presión lateral de tierra efectiva es igual a K sub P por el peso específico del suelo por la altura del muro. Nos da un valor de 235.5 kilonewtons por metro cuadrado. Entonces ya tenemos la ubicación, ¿no? De el gráfico de distribuciones. Nos falta calcular para el estado pasivo la fuerza pasiva. Pues la fuerza pasiva, ¿no? La fuerza por empuje pasivo va a ser igual a 1/2 por la altura del muro por la presión lateral de tierra pasiva, ¿no? En este caso, que ya tenemos hallado, es 235.5. Nos da un valor de la fuerza pasiva de 588.8. Entonces, aquí colocamos y ya está hallado, ya está solucionado su problema. O sea, el procedimiento para el cálculo de esto, para efectos de cálculo, es bastante corto. Es bastante corto para el caso de empujes. Y el otro ejemplo es si nuestro muro de contención, mismo muro de contención, de aquí a la parte superior, no puede moverse. ¿Cuál será la fuerza lateral por longitud unitaria del muro, no? También vimos ahora en la teoría, en el caso de que nuestro muro de contención no se mueva, ¿no? Entonces aplicamos esas fórmulas que vimos. Entonces, el relleno en este caso va a ejercer una presión de tierra en reposo. Este valor de presión de tierras
laterales horizontales efectivas va a ser igual a K sub 0 por el peso específico del suelo por nuestra altura a la cual deseamos hallar. Y este K sub 0 va a ser igual a 1 menos seno del ángulo de fricción. El ángulo de fricción como dato tenemos 30 grados, nos da un valor de K sub 0 de 0.5. Entonces, al igual que en el caso anterior, vamos a hallar nuestra presión aquí, para el caso de Z igual a 0 y para el caso de Z igual a 5 metros. Entonces, para Z igual a 0, nuestro valor de presión lateral horizontal es igual a 0, y en Z igual a 5 metros, el valor de presión lateral horizontal es igual a K sub P, a K sub 0, en este caso, a K sub 0 por la altura del muro por el peso específico del suelo. Esto nos da un valor de 39.3 kilonewtons por metro cuadrado. Y el valor de la fuerza lateral por longitud unitaria, el P sub 0, es igual a 1/2 de la altura del muro por ¿no? Por la presión lateral horizontal efectiva. Nos da un valor de 98.3 kilonewtons por metro. Entonces ya está hallado todo y está resuelto nuestro problema, que es bastante sencillo, ¿no? Es bastante sencillo. ¿Alguna consulta con respecto a estos ejercicios? Está bastante sencillo y es bastante aplicativo, ¿no? Todos estos cálculos de empujes o de fuerzas activas y pasivas. Son todas aplicaciones, identificar a cuál corresponde y aplicar la fórmula correspondiente nada más. ¿No? Lo más difícil del curso me parece que ha sido el cálculo de capacidad portante, ¿no? Eso ha sido un procedimiento bastante tedioso, pero ahora ya es pues un poco más sencillo, como lo pueden ver. Bueno, ahora vamos a ver unos videos con respecto a estabilidad de taludes. Es bastante importante para que ustedes tengan conocimiento, porque posteriormente ya no van a ver estos temas de estabilidad de taludes, ¿no?
Bien, entonces los geosintéticos de este video se puede extraer, ¿no? Que nos sirve para protecciones de obras marítimas, para protección de orillas de río, cual también pueden ser usados con gaviones, dispositivos de lodos, para protección de taludes o reforzamiento de taludes, para carreteras, para ferrocarriles, ¿no? Entonces, para diversas obras importantes, ¿no? Para reforzar y mejorar el talud y evitar que esto siga cediendo. Este es otro video. Eh, bueno, estas formaciones eh, de muros, en este caso muros de contención,
han sido formados a través de mallas de material HDP. Este material HDP es un material muy resistente. También tenemos tuberías de este material de HDP, los cuales se colocan en lugares en los cuales la tubería va a ir expuesta, ¿no? En los cuales la tubería va a ir expuesta. Esta tubería HDP va a resistir, si es que caen, si es que hay deslizamiento de rocas, va a resistir porque es una tubería muy fuerte. También esta tubería resiste las inclemencias del clima, ¿no? Todas esas inclemencias. Entonces, es un material bastante resistente. Eh, bueno, en cuanto a tuberías, el material HDP, las tuberías de HDP te vienen por rollos, ¿no? Y son traídos del extranjero, no se encuentran en el Perú. Estas mallas de HDP son bastante resistentes también y te sirven como conformación eh, de muros de contención, ¿no? Los cuales son rellenados de material filtrante.